Sigue la polémica alrededor de la reforma al Poder Judicial y aquí te cuento en qué va y qué es lo que está pasando, porque después de muchas semanas de haber sido aprobada, aún sigue en el ojo del huracán. Así es como este día senadores y diputados de Morena anunciaron que aprobarían una reforma constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pueda anular la reforma al Poder Judicial. Lo que deja claro es que en este momento la Suprema Corte de Justicia sí tiene las facultades necesarias para echar atrás esta reforma que ha sido sumamente polémica y que mantiene al Poder Judicial de la Federación en un paro permanente, en una lucha constante, pero además intentando revertir esa imagen que Morena ha hecho alrededor de los juzgadores de justicia. Y todo esto es porque no quieren que los amparos procedan en el caso de las reformas constitucionales. Esta tarde, el senador por Morena, Adán Augusto, y coordinador de los senadores de Morena, presentó una ley para que no procedan las acciones de inconstitucionalidad. Es decir, que propusieron una ley, pero que además fue dictaminada así de volada, ya que la Suprema Corte de Justicia admitió recursos de inconstitucionalidad, me parece que fueron alrededor de 5. Esta reforma busca que el Poder Judicial no pueda revertir de ninguna forma y de ninguna manera los cambios constitucionales que ya fueron realizados. Esta reforma está respaldada por Adán Augusto López, así como el senador Gerardo Fernández Noroña. Por su parte, los diputados que apoyan esta propuesta de ley es Ricardo Monreal y Sergio Luna, los cuales buscan que se reformen el artículo número 1, el 103, el 105 y el 107 de la Constitución. Cabe recordar que en el artículo número 1 es en donde está todo el tema de derechos humanos, pero además de todos los tratados internacionales que han firmado los mexicanos con otros países para respetar y salvaguardar los derechos humanos de las y los mexicanos. Así es como el poder en turno, los gobernantes de Morena, quieren tener la licencia absoluta de pasar por encima de las y los ciudadanos sin que haya ningún recurso de defensa, lo cual nos envía a 2011, me parece, en donde la evolución que hubo de 2011 para acá en un tema de derechos humanos es que vamos hacia atrás en vez de ir hacia adelante, hacia el reconocimiento y la defensa de dichos derechos. Será hoy a las 10 de la mañana cuando la sesión en Comisiones Unidas apruebe esta reforma constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pueda invalidar la reforma al Poder Judicial. Así es, lo único que dejan claro es que en este momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí tiene las facultades para darle reversa a esa tan polémica reforma al Poder Judicial que está vulnerando muchos derechos de las y los mexicanos, así como de los trabajadores del Poder Judicial. Por su parte, el presidente nacional del PRI, Alito Moreno, en una rueda de prensa, él dijo que esto es un ataque directo al Estado de Derecho, pero que además que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí tiene las facultades para revertir las reformas constitucionales, ya que Morena lo único que ha dejado claro es que no leen lo que aprueban. Su reforma está hecha con las patas, pero además tienen terror de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eche atrás la tan polémica reforma al Poder Judicial. Así como también mencionó que esta propuesta de reforma contradice todos los tratados internacionales y todo lo referente a los derechos humanos. Finalmente, Amnistía Internacional alzó la voz e hizo un llamado porque reaccionó a esta reforma constitucional que quieren avalar los afines a la Cuarta Transformación, porque dicen que es una amenaza, completamente es una amenaza a los derechos humanos, pero que además está en riesgo que la eliminación de este control de convencionalidad es una herramienta que han utilizado durante muchos años para garantizar y respetar los tratados internacionales. Así es, los tribunales ya no podrían reconocer los derechos humanos que están plasmados en dichos tratados internacionales, lo cual sí vulnera los derechos humanos y nos deja indefensos a los ciudadanos mexicanos. Y bueno, así va todo el tema de la reforma al Poder Judicial. Desde su nacimiento hasta ese momento ha sido una reforma bastante polémica, porque no olvidemos que esto se dio por el traidor de Miguel Ángel Yunes, pero que además, alrededor de toda esta discusión, sigue habiendo errores, pero además cada vez dejan más claro que no les importan las minorías, porque 36 millones de
mexicanos que votaron por ellos no son los 100 millones que vivimos en este país. Sin embargo, tenemos que seguir informados de lo que sigue sucediendo alrededor de esta reforma al Poder Judicial, porque con ella seguiremos abrazando los derechos humanos de miles y millones de mexicanos. Sin embargo, estamos en la lucha contra el poder que quiere controlarlo todo. Aún así, existen personas en resistencia como todos los trabajadores al Poder Judicial. Y eso debería de ser una inspiración y un rayito de luz en todo esto que está sucediendo alrededor de la reforma, pero además que cada vez podríamos estar más vulnerables. Sigamos pendientes de lo que sucede con esta reforma al Poder Judicial, pero que además, ¿qué otra locura sacarán ahora estos personajes de Morena?